Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Desiree y aquí como siempre les traigo un nuevo caso. ¿Alguna vez hicieron alguna locura, como por ejemplo de decir me voy de viaje o me escapo a tal lugar y no le digo a absolutamente nadie? Bueno, más o menos de eso se trata el caso de hoy. Solo que en esta situación sucedió probablemente algo bastante oscuro. Así que sin nada más que agregar, vamos a empezar. Este es el caso de Sky Lynn Budnick. Nos ubicamos en el año 2007 en Estados Unidos. Sky Lynn Budnick tenía 21 años. Era conocida por ser una chica introvertida y tímida, a tal punto que no tenía celular y usaba muy poco sus redes sociales. Quienes la rodeaban describían a Sky como una chica tranquila y aislada, que luchaba por hacer amigos o adaptarse socialmente. Sky tenía una verdadera pasión por todo lo relacionado con Japón. Le encantaba la cultura de este país y disfrutaba especialmente del anime y el manga. Sky soñaba con tener alguna vez la posibilidad de visitar Japón. Por esto se decidió, al terminar la escuela secundaria, estudiar negocios internacionales con especialización en estudios japoneses en la Universidad Estatal Central de Connecticut. Una de las cosas interesantes de esta carrera era que ofrecía un programa de estudios en el extranjero justamente en Japón. Sky, sin dudarlo, envió su solicitud para aplicar a dicho programa y así esperar obtener la posibilidad de viajar a Japón. Esto podría sonar increíble, sin embargo, a Sky no le estaba yendo muy bien en sus materias universitarias. Ella solía quedarse dormida en clase y además Sky sufría de problemas de depresión, algo con lo que había estado luchando desde hacía bastante tiempo. Al parecer, todos los intentos que había hecho Sky a lo largo de su vida por encajar socialmente la habían llevado a sufrir de esta depresión, algo que algunos de sus familiares también padecían. La vida en su primera etapa universitaria para Sky estaba resultando difícil, pues tenía que adaptarse a esta nueva vida después de la secundaria. Debía hacer amigos nuevos y encontrar su lugar en el mundo. Y como les conté, a Sky siempre le costó adaptarse y encajar socialmente. Por lo tanto, todos estos nuevos desafíos le estaban costando demasiado. Sky, como les conté, no utilizaba prácticamente sus redes sociales. Solo las usó unas pocas veces para hacer unas publicaciones muy específicas. Entre ellas recalca una donde ella escribió lo siguiente. Es una publicación bastante larga, así que solamente les voy a leer una parte que sería como la más relevante. Me odio lo fácil que es conseguirlo. Mis esperanzas aumentan y como es aún más fácil enviarlas al abismo. Es extraño, en un momento puedo estar bien o incluso extremadamente feliz. Y luego sucede algo malo y toda la alegría se hace añicos y quiero morir o destrozarme. Si me preguntan qué pasa o si estoy bien, ¿qué puedo decir? La situación de Sky no mejoró con el tiempo, sino todo lo contrario. Sus tendencias depresivas empeoraron, sin embargo ella se negó a recibir atención médica, insistiendo en que podía manejar la situación por sí sola. En octubre de aquel año, Sky realizó la que se convertiría en su última publicación en Facebook. En ella contó que estaba planeando salir a caminar y hacer un picnic. Estoy invitando a todos los interesados a unirse a mí para una caminata y un picnic este sábado 20 de octubre. ¿Por qué? Porque me estoy escondiendo del trabajo y me quedo sin destinos aleatorios a dónde ir. Por estas publicaciones podemos deducir que Sky no solo estaba sufriendo por no poder encajar en la vida social, sino que también se estaba cansando de lo mundano y familiar que era su vida. A principios del año 2008, Sky recibió una noticia que la dejó devastada. Habían rechazado su solicitud para estudiar en Japón. Esta fue la gota que colmó el vaso. Por lo tanto, Sky decidió que iba a tomar el asunto con sus propias manos. El día 31 de marzo de ese año, Sky decidió visitar a su familia. Todos cenaron y la pasaron bien. En ese momento todo parecía normal. Cuando terminó la reunión, Sky les dijo a sus familiares que se iría a la casa de una amiga a dormir. Todos la despidieron y Sky se fue. Nadie ni siquiera llegó ni a sospechar lo que pasaría al día siguiente. A la mañana del siguiente día, Megan, la hermana de Sky, tuvo esta abrumadora y terrible sensación de que algo andaba mal. Empezó a sentir un latido en la parte posterior de su cerebro, hasta que el dolor se volvió tan intenso que tuvo que ir al hospital para hacerse pruebas.
Allí le diagnosticaron migraña, pero algo le decía a Megan que estaba sucediendo algo más allá de la migraña, que algo realmente no andaba bien. En ese momento, Megan también se dio cuenta de que no sabía nada de su hermana Sky desde la noche anterior, cuando había sido la cena familiar. Se suponía, como les comenté, que Sky se quedaría en la casa de su amiga, pero cuando Megan la fue a buscar, se dio cuenta de que no estaba allí, y su amiga no sabía nada de ella. Como les conté, Sky era enormemente introvertida. Así que Megan al principio pensó que ella simplemente se estaba apartando de todos por decisión propia. Los que son introvertidos entenderán, como yo también, que a veces necesitamos como tomarnos nuestro espacio, nuestros días, nuestro tiempito de soledad, digamos. Y Megan inicialmente pensó que Sky estaba haciendo esto. De todos modos, otros familiares de Sky empezaron a preguntarse si alguien la había visto o había sabido algo de ella en las últimas horas. Los familiares hablaron entre ellos y se dieron cuenta de que ninguno sabía nada de la joven. Así que decidieron contactarse con algunos de sus amigos, sin embargo ninguno de ellos la habían visto en los últimos días. Contactar a Sky era difícil, pues ella no tenía teléfono celular, por lo que no tenían forma de llamarla. Y como les conté, ella usaba muy poco sus redes sociales. Por pura suerte, su contraseña de correo electrónico se había guardado en la computadora de su hermano, por lo que su familia decidió iniciar sesión en la cuenta de Sky, para ver su historial más reciente y ver si encontraban algo que los dirigiera hacia donde estaba Sky. Los familiares de la joven entonces iniciaron sesión y se sorprendieron al ver que ella había reservado un boleto de avión de ida a Japón para el día 1 de abril, es decir, para el día siguiente de cuando fue la reunión familiar. Y eso no era todo, también encontraron que Sky había comprado otro boleto de avión para viajar a Japón a principios de ese mismo año, pero claramente por algún motivo habría cambiado de opinión y decidió no viajar en ese momento. Resultó ser que luego de que le rechazaron su solicitud, Sky decidió comprar este segundo billete de avión de ida para Japón, pero esta vez al parecer sí había utilizado el pasaje. Al día siguiente de la reunión familiar, es decir, aquel 1 de abril, Sky tomó aquel vuelo y se fue hacia Japón. Esto ya de por sí era extraño porque es verdaderamente difícil, según pude leer, que te dejen ir a Japón si no tienes un boleto de regreso, digamos, para que puedas comprobar que de verdad no te vas a quedar en el país, ya que Japón es bastante estricto con sus leyes de inmigración. Sin embargo, sorprendentemente, Sky pudo viajar con tan solo un pasaje de ida. Por otro lado, la mayoría de los extranjeros que viajan a Japón por primera vez suelen ir directamente a Tokio, ya que dicha ciudad tiene todo lo que la mayoría quiere conocer de Japón, especialmente el tipo de cosas que le interesaban a Sky. Pues Akihabara, el centro de Tokio, es famosa por sus atracciones diseñadas para los amantes del anime y los juegos. Pero curiosamente Sky no se quedó en Tokio cuando aterrizó en el aeropuerto de Japón. Una vez que aterrizó allí se tomó otro avión para ir a Hokkaido, que se encuentra al norte de Japón. Para la época en la que Sky se fue suele hacer bastante frío allí, incluso a veces también nieva. Hokkaido es mucho más pequeño que Tokio. No hay muchas cosas para ver ni hacer, mucho menos para alguien que ama el anime y el manga. De todos modos es un lugar hermoso, pero no es llamativo como Tokio, y definitivamente no es tan amigable con el inglés como lo es Tokio. Sky había estudiado japonés durante unos años, así que definitivamente eso podría haberla ayudado. Pero seguía siendo extraño el hecho de que haya decidido saltarse directamente a la ciudad de Tokio y haberse ido a Hokkaido. Cuando se descubrió todo esto, Megan, la hermana de Sky, se dio cuenta de que cuando ella estaba teniendo aquella terrible migraña y presentía que algo malo estaba pasando, fue exactamente en el momento en el cual Sky debería haber estado subiendo al avión. También Megan se percató de que Sky posiblemente había organizado la reunión familiar de la noche anterior con el objetivo de despedirse de todos. Si bien en el momento no notaron nada extraño, Megan luego empezó a identificar cosas que le pudieron haber dado pistas de que Sky se iba a ir. Por ejemplo, Sky le pidió a su madre que le hiciera sus galletas favoritas de chocolate con glaseado de queso crema. Era como si quisiera poder comerlas por última vez. Tras haber hallado todo esto, los familiares de Sky llamaron a la policía y les contaron lo sucedido. Pero luego los familiares siguieron investigando en el correo electrónico de Sky.
Así, en sus borradores descubrieron un correo que Sky le iba a enviar a una amiga suya, una compañera de clase llamada Brittany Davis. El correo parecía haber sido escrito de manera apresurada. En él, Sky expresaba intenciones de empezar de nuevo o de quitarse la vida. Además, incluía una lista de cosas que le quería dejar a diferentes personas por si algo le pasaba. Este correo, por algún motivo, como les conté, no fue enviado, sino que fue dejado en borradores. La policía fue a hablar con Brittany Davis, la amiga de Sky, a quien ella le iba a enviar aquel correo electrónico. Brittany le dijo a la policía que ella y Sky habían discutido apenas una semana antes de que ella desapareciera. La discusión fue por algo así de que Sky le había dicho a ella que su japonés apestaba o algo así. Sin embargo, lo importante aquí es por qué Sky habría tomado la decisión de mandarle ese correo electrónico tan importante a una persona con la cual había tenido una fuerte discusión días antes. Y otra pregunta importante era por qué finalmente tomó la decisión de no enviarlo. Jamás se pudieron confirmar cuáles fueron las intenciones reales de aquel correo electrónico. Luego, los investigadores hablaron con varios trabajadores del aeropuerto en el que Sky tomó el vuelo hacia Japón. Los mismos les dijeron a las autoridades que el auto de Sky estaba estacionado en el estacionamiento del aeropuerto. Dentro del vehículo, los investigadores encontraron la chaqueta de Sky, pero los familiares se percataron de que algunas de sus cosas, de sus pertenencias, faltaban. Por ejemplo, su computadora y su Nintendo DS. Al parecer, estos habían sido los únicos objetos que Sky se había llevado a Japón. Luego se descubrió de que Sky había retirado $800 en efectivo de su cuenta bancaria. Todo parecía indicar que Sky había tomado ese vuelo hacia Japón con muy poca preparación, ya que había llevado poco dinero y casi ninguna de sus pertenencias. Megan y la madre de Sky decidieron viajar hasta Japón para buscar a la joven. Pero la investigación, en lugar de avanzar en Japón, se empezó a complicar demasiado. La policía japonesa no le había seguido el rastro a Sky, ya que cuando ella llegó al país aún no había sido reportada como desaparecida. Por su parte, el embajador de los Estados Unidos en Japón les dijo a los familiares de Sky que podría ser una buena idea repartir folletos con la descripción de Sky y una foto de ella en Hokkaido, la ciudad a donde supuestamente la joven había ido. Los familiares le hicieron caso, pero lamentablemente repartir estos volantes no sirvió de nada. La gente directamente no los aceptaba y además tenían la gran barrera del idioma. Les era muy difícil a Megan y a la madre de Sky comunicarse con los ciudadanos y contarles la historia de Sky y así quizás incentivarlos a recibir los folletos y a prestar atención y demás. Megan y su madre, después de esta gran decepción, regresaron a Tokio desde Hokkaido para brindar una conferencia de prensa con los principales medios de comunicación japoneses, contando sobre la situación de Sky. Pero pronto, gracias a la notoriedad que estaba teniendo el caso, llegó información nueva e importante. Un testigo comentó que había visto a Sky afuera de una posada en Hokkaido. Al parecer, Sky se había registrado en esta posada el día 7 de abril, apenas una semana después de llegar a Japón. La persona que la vio informó que Sky parecía estar de buen humor, e incluso mencionó que planeaba viajar a Sapporo después, otra ciudad de Japón. Como les mencioné anteriormente, Sky había retirado de su cuenta bancaria $800 en efectivo para llevarlo con ella en el viaje. Según informó este testigo, Sky le contó que ella había estado disfrutando de cosas y actividades turísticas en el área, como por ejemplo ir a tiendas, ir a spas, restaurantes, etc. Y la realidad era que con tan solo $800 no se podía hacer mucho. Es decir, que haciendo todas estas actividades en tan solo pocos días, Sky se habría quedado sin nada de dinero. Después de este avistamiento, o al menos según lo que contó este testigo, Sky no volvió a ser vista por nadie más. No se sabe si llegó a Sapporo como había planeado o a dónde fue después de salir de aquella posada. Los familiares de Sky empezaron a intentar crear sus propias teorías y unir las piezas, pero la realidad es que a ellos todo lo que había pasado les resultaba muy extraño.
Digamos, ellos sabían que Sky era una chica extremadamente introvertida. Hubiera sido un gran desafío enorme para ella viajar sin decirle nada a nadie sola a otro país donde hablaban otro idioma. Además, como les conté, era extraño que la hayan dejado viajar así nomás a Japón sin tener un pasaje de regreso o algo que comprobara que ella no se iba a quedar en el país. Entonces, por todo esto, sus familiares empezaron a creer que quizás ella había conocido posiblemente a alguien que la acompañó a Japón, que la ayudó a poder ingresar al país y posiblemente habría sido la persona responsable de su desaparición. Mucha gente pensó, por otro lado, que probablemente Sky había ido a Japón para terminar con su vida y que tal vez había ido a un bosque a donde muchas personas van a cometer este acto. Un bosque que se hizo muy famoso en diferentes animes y películas y que se encuentra en la prefectura de Yamanashi. Pero si Sky hubiera querido ir hasta allí, se habría quedado en Tokio directamente, porque habría tenido que ir hasta la base del monte Fuji en Yamanashi, que está a tan solo 2 horas en auto desde Tokio. Una vez allí habría necesitado que la llevaran hasta el bosque. Pero como ya sabemos, Sky se tomó un vuelo y fue vista por última vez en otra área, lo que reduce enormemente las posibilidades de que esta última teoría pueda ser real. Por lo tanto, la única teoría que empezó a quedar vigente fue la teoría de sus familiares y de también muchas otras personas, que Sky fue víctima de un crimen y que muy probablemente ella conoció a alguien o antes de ir a Japón o en el propio país. Megan, la hermana, ha dicho varias veces que si su hermana simplemente hubiera querido escaparse y comenzar una nueva vida, no estaría enojada con Sky. Y ni siquiera le pediría una explicación de su parte. Ella dice que simplemente quiere saber en dónde está o saber qué le pasó, si está con vida o no. Megan es muy activa en su cuenta de TikTok. Allí no solo habla de la desaparición de su hermana, sino que también cuenta sobre su propia lucha contra las enfermedades mentales y el trastorno de estrés postraumático y todo lo que vivió después de la desaparición de su hermana. Finalmente, Megan cuenta que ella sufre aquella misma insoportable migraña cada día 1 de abril de todos los años. Este es un caso que permanece sin resolverse y no se sabe en dónde está ni qué le sucedió a Sky Lynn Badnick. Yo creo que puede ser probable esta teoría de que ella fue hasta Japón para terminar con su vida, digamos, para alguien que estaba pasando por toda esta situación de depresión y que no estaba siendo monitoreada ni tratada por especialistas. Quizás pudo tomar esta decisión y no necesariamente se pudo haber ido a ese bosque que dice la gente, pudo haberlo hecho en otra parte de Japón, como que quizás dijo, bueno, saco lo último que me queda de dinero, voy a cumplir mi sueño de conocer Japón y ahí se termina todo. No sé, puede ser, pero de todos modos es extraño porque si fue así, ¿cómo nunca la encontraron? ¿En dónde está? Digamos, de última, ¿dónde está su cuerpo? No se sabe nada. Y por otro lado, creo que también puede ser que ella haya conocido a alguien, alguna persona que era consciente de que ella era una persona vulnerable, que estaba triste, que estaba mal, que tenía un sueño que no podía cumplir, que no quería conocer Japón y que la engañó o la manipuló de alguna manera y después le hizo algo, ya sea en Japón o bueno, no sé en dónde. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes, cuáles son sus teorías de este caso. Y no olvidemos siempre que podamos compartir este tipo de historias, compartir su foto y demás, porque con el internet y la globalización y demás uno nunca sabe hasta dónde puede llegar la información y quién dice. Por ahí le puede llegar la información a alguien que vio a Sky en algún lugar del mundo. Esta historia comienza en el año 2015 con nuestra protagonista Elise Dallemand, una encantadora mujer belga de 30 años de edad que recientemente había terminado su formación académica en medicina, en el prestigioso Instituto Europeo de Medicina Natural. Después de este logro, decidió concederse un valioso tiempo para ella misma y emprendió un fascinante viaje mochilero a través de Asia y el Pacífico. Desde el inicio de su viaje, Elise visitó múltiples naciones, entre ellas India, Australia y Nueva Zelanda. Solía detenerse ocasionalmente en Tailandia, pues parecía encontrar gran satisfacción en este país, y le gustaba quedarse en Koh Phangan, una isla contigua a Koh Tao. Fue justamente en Tailandia en donde Elise empezó a desarrollar un creciente interés
por las enseñanzas de Satya Sai Baba, un movimiento religioso de origen hindú bastante popular. Pero, ¿en qué consistía exactamente este culto? En su temprana adolescencia, a los 14 años, un joven proveniente de la India, cuyo nombre se los voy a estar dejando en pantalla porque no sé exactamente cómo se pronuncia, sorprendió al mundo al proclamarse a sí mismo como la reencarnación de Shirdi Sai Baba, un destacado líder religioso venerado tanto por hindúes como por musulmanes y que había fallecido en el año 1918. Este joven posteriormente sería nombrado como Satya Sai Baba, en honor a ese líder del cual él decía ser la reencarnación. A lo largo de su vida, Satya Sai Baba logró congregar a una multitud de devotos seguidores en torno a su figura, gracias a un mensaje fundamental que proclamaba: ama a todos, sirve a todos, siempre brindar ayuda, nunca causar daño. Esta inspiradora filosofía se extendió ampliamente, y en la actualidad la organización fundada por él cuenta con más de 1000 sedes distribuidas en más de 130 países, dando muestra de su trascendencia y alcance global. Regresando a nuestra historia, cuando Elise se quedaba en Koh Phangan, solía hospedarse en un retiro de yoga y tantra conocido con el nombre de Sagrado. Este santuario espiritual estaba bajo la dirección del gurú y expatriado alemán Raman Andreas, quien se autoproclamaba líder de la secta local inspirada en Satya Sai Baba. Durante el mes de abril de 2015, Elise, tras haber concluido una travesía por Nueva Zelanda, decidió regresar como le era costumbre a Tailandia y hospedarse en el retiro sagrado. Durante su estancia, Elise habló con Andreas y le contó que estaba pensando en algunas ideas para financiar sus futuros viajes. Le dijo que tenía la intención de regresar a Bélgica para trabajar un tiempo allí, ahorrar dinero y después retomar los viajes. De esta manera, Elise el día 17 de abril llamó por Skype a su madre y le comunicó la idea que tenía de regresar a Bélgica. Según las personas que compartieron con Elise durante esos días, ella estaba como siempre, se mostraba aparentemente contenta y calmada. Nadie percibió indicios ni de infelicidad, ni de tristeza, ni nada por el estilo. Nadie pudo ser capaz ni siquiera de imaginar lo que el destino le depararía a Elise. Elise puso en marcha su plan para regresar a Bélgica y compró un boleto para el ferry que salía el día 19 de abril. El mismo iba desde Koh Phangan hacia el muelle de Kumpon y haría una breve escala en Koh Tao. Según lo que le había contado a su madre, Elise tenía pensado ir directamente a Bangkok y de allí tomar un vuelo directo hacia Bélgica. Ese era el rumbo que ella había comunicado y que parecía estar decidida a seguir en su regreso a casa. Sin embargo, Elise nunca llegó a su casa. La madre de Elise había estado esperando en casa ansiosamente a su hija. Sin embargo, como les comenté, Elise jamás apareció. Tras no tener noticias sobre ella, su madre reportó a Elise como desaparecida y le dijo a la policía que lo último que sabía era que su hija se había tomado aquel ferry. Las autoridades inmediatamente iniciaron una investigación, que terminaría develando varios sucesos muy extraños. Durante las investigaciones iniciales, la policía descubrió que, por razones desconocidas y de manera sorprendente, Elise había decidido desembarcar en Koh Tao, el lugar en donde el ferry hizo la escala, en lugar de continuar su viaje hacia el muelle de Chumpon, como originalmente había planeado. La policía no sabía ni tenía ninguna pista de por qué Elise había decidido cambiar sus planes de manera tan drástica y abandonar el ferry en ese lugar. Y resultó aún más intrigante el hecho de que su equipaje continuó el trayecto y llegó hasta Chumpon, el destino que ella tenía pensado desde el primer momento. Esto parecía indicar que cuando Elise abordó el ferry sí tenía pensado ir hasta Chumpon, su destino inicial. Sin embargo, quizás algo inesperado la llevó a tomar una decisión abrupta y cambiar su rumbo. ¿Será que habrá conocido a alguien en el ferry que la inquietó? ¿O quizás habrá tenido algún miedo de encontrarse con alguien en Chumpon? Todo este misterio envolvía al caso en una atmósfera de desconcierto. Además, recordemos que Elise viajaba con un presupuesto limitado, por lo que una estancia repentina y prolongada en esa isla de Koh Tao parecía fuera de lugar. ¿Tenía quizás esta isla algo de especial que llevó a Elise a decidir desembarcar ahí? Koh Tao es una pequeña isla ubicada en el Golfo de Tailandia, frente a la costa continental.
Se encuentra en proximidad a Koh Phangan y Koh Samui, y es un destino turístico popular tanto para locales como para extranjeros. Según algunas fuentes, el nombre de Koh Tao, que significa Isla Tortuga en tailandés, se debe a la abundancia de tortugas, pues esta isla es conocida como un sitio de anidación para tortugas carey y tortugas verdes, lo que la convierte en un destino apreciado por los amantes de la naturaleza en todo el mundo. Otras teorías sugieren que su nombre proviene de su forma, ya que se asemeja a una tortuga cuando se observa desde las islas vecinas. Las aguas cristalinas que rodean a la isla están repletas de arrecifes de coral y vida marina, lo que brinda una excelente oportunidad para practicar snorkel, buceo y submarinismo. Asimismo, Koh Tao es conocida por su animada vida nocturna, pues tiene una amplia selección de pubs y bares que adornan sus playas, lo que le ha otorgado la reputación de ser una isla de fiesta. Las siguientes investigaciones revelaron que, una vez que Elise desembarcó en la isla Koh Tao, aproximadamente a las 3 de la tarde se registró en un hotel cercano llamado Triple B Bungalows. La ubicación de este hotel parecía ser bastante conveniente, porque se encontraba muy cercano al lugar desde donde partían los ferries, por lo que todo parecía indicar que Elise quizás tenía la intención de esperar un tiempo en ese hotel y luego tomar otro ferry hacia Chumpon, su destino inicial. Sin embargo, lo que sucedió a partir de este punto hizo que la historia de Elise se volviera cada vez más extraña, añadiendo un misterio aún mayor a su inexplicable cambio de planes. Al momento de registrarse en el hotel, Elise sorprendentemente tachó su nombre real y lo sustituyó por una identidad falsa, utilizando el nombre de Elise Dupois. Según los informes, la joven también se había negado a proporcionar su pasaporte al mostrador, algo bastante inusual para alguien que tiene experiencia en viajes. ¿Por qué Elise había decidido ocultar su identidad? Este descubrimiento empezó a generar bastantes preocupaciones sobre la posibilidad de que quizás la estuvieran persiguiendo o que ella quisiera evitar a alguien. Quizás alguien la había estado persiguiendo desde Koh Phangan. Las autoridades policiales llevaron a cabo una investigación exhaustiva en el hotel. Las habitaciones dentro de este se distribuían en cabañas o bungalows individuales, ofreciendo una opción sencilla para pasar la noche. De manera misteriosa, durante la noche del 19 de abril, mientras Elise se encontraba alojada allí, se desató un incendio en 3 de los bungalows, incluyendo aquel en el que la joven se había hospedado. Las pesquisas revelaron que este incendio se había originado a partir de una vela o de una lámpara que estaba dentro de la habitación de Elise. Cabe destacar que el dueño del hotel jamás presentó cargos en torno a este incidente. Sin embargo, este acontecimiento añadía un nuevo giro a la desconcertante historia de Elise, dejando numerosas preguntas sin respuesta sobre cómo o por qué se originó este incendio. Pero gracias a las investigaciones siguientes, la policía pudo llegar a la conclusión de que el incendio no estaba para nada relacionado con la desaparición de Elise. Por otro lado, también se descubrió que, tras el incendio, Elise decidió irse hacia el oeste de la isla, a lo largo de la bahía de Tanote, y se registró en un lugar llamado Poseidon Resort, ubicado a aproximadamente 9 minutos en auto desde el Triple B Bungalows, según la información proporcionada por Google Maps. Pero no está claro si en este hotel Elise utilizó su nombre real o si decidió cambiarlo como lo hizo al registrarse en el hotel anterior. Luego de estos eventos, el siguiente dato conocido es que el día 24 de abril, 5 días después de haber desembarcado en la isla, Elise reservó un nuevo boleto en el ferry para viajar desde Koh Tao hacia su destino original, Chumpon. Sin embargo, a partir de ese momento no se tuvo más información sobre Elise. La última vez que se la vio fue justamente en esta imagen, captada por una cámara de seguridad mientras ella compraba su boleto de ferry. Sin embargo, a pesar de que la policía asegura que la joven en esta imagen es efectivamente Elise, su madre dice que en realidad no es su hija, y que está totalmente segura de ello. Todas estas confusiones añadían aún más incertidumbre a la situación. Más de una semana después, durante el 27 y el 28 de abril, los lugareños de Koh Tao empezaron a seguir el rastro de un lagarto monitor que había estado actuando de manera extraña durante toda la semana. Aparentemente había estado actuando de una manera que sugería que se había estado alimentando de una gran fuente de alimentos. Y esto preocupaba a los lugareños, porque no sabían qué era exactamente esa fuente de alimentos o de dónde venía. Siguiendo el rastro de este lagarto, los hombres se toparon con lo que jamás se habrían imaginado. En medio de la jungla
hallaron el cuerpo de Elise. Según los informes oficiales de la policía, el cuerpo de Elise había sido descubierto suspendido desde una cuerda en los árboles, con importantes lesiones en el cuello que sugerían que Elise se había ahorcado. Su identificación se había llevado a cabo mediante registros dentales y radiografías. Tras estos análisis, claramente desde un primer momento se determinó que la causa de muerte de Elise había sido un suicidio por ahorcamiento. Y esto parecía ser bastante claro, pues en el lugar no se había encontrado ningún tipo de indicio de muerte accidental o de lucha, ni nada que sugiriera que ella pudo haber sido atacada. Sin embargo, a pesar de que esto era lo que decía el informe policial oficial, los medios de comunicación empezaron a comentar otra cosa. Dijeron que el cuerpo de Elise no había sido encontrado colgando de un árbol, sino que simplemente estaba en el suelo. Algunos medios incluso también decían que el cuerpo estaba envuelto en bufandas o camisetas de algodón. Según otra fuente, también se encontró una lata de combustible cerca del cuerpo. Toda esta confusión y diferentes tipos de información sobre cómo se había encontrado exactamente el cuerpo llevó a alimentar diferentes sospechas de que la muerte de Elise quizás no se trataba verdaderamente de un suicidio. Las sospechas en torno a la misteriosa muerte de Elise se intensificaron porque en el último tiempo había habido un inusual número de fallecimientos de extranjeros en esa misma isla. Durante los años 2014 y 2017 ya se habían reportado 7 muertes de extranjeros en Koh Tao, lo cual llevó a los medios y a los comentaristas en línea a apodarla como la Isla de la Muerte. El número de muertes ha ido aumentando desde entonces, y todas las muertes habían sido declaradas como accidentes o suicidios. Pero muchos creían que las circunstancias eran bastante cuestionables, y que revelaban quizás una conspiración más amplia de corrupción local, presencia desenfrenada de la mafia y crimen encubierto. Sin embargo, la policía siempre negó rotundamente todas estas afirmaciones, e incluso acusaron a muchos medios de comunicación de desacreditar injusta y negligentemente la reputación y la industria turística de la isla sin contar con pruebas contundentes. Sin embargo, las coincidencias y las preguntas sin respuestas fueron suficientes para que muchas familias comenzaran a cuestionar las causas de muerte establecidas de sus seres queridos y la transparencia de las investigaciones locales. La madre de Elise, Michelle, fue justamente una de estas personas, y en el año 2017 exigió la reapertura de la investigación. Una de sus mayores preocupaciones y lo que le hacía dudar sobre la conclusión a la cual había llegado la policía era que jamás se le había entregado el informe de la autopsia de su hija, ni tampoco se le había proporcionado evidencia fotográfica de la escena para mostrarle cómo se encontró exactamente el cuerpo de Elise. A partir de este momento, la historia de Elise tuvo una gran difusión en los medios de comunicación, y esto llevó a que la policía decidiera reabrir e investigar nuevamente el caso. Sin embargo, siguieron manteniéndose firmes en su conclusión inicial. Seguían diciendo que la causa de muerte de Elise había sido un suicidio. Y por supuesto también continuaron afirmando que el cuerpo de Elise había sido encontrado colgado de un árbol y negaron el hecho de que haya estado en el piso envuelto con bufandas o camisetas de algodón. Además, para este momento la policía también empezó a decir que el equipaje de Elise en realidad nunca había llegado a Chumbon. Como les comenté al inicio, en las primeras investigaciones, al parecer, Elise se había bajado en aquella isla en donde se hizo la escala, pero su equipaje continuó hacia su destino inicial. Después se empezó a decir que en realidad no, que ella bajó el equipaje en Koh Tao. Pero otras fuentes continuaron afirmando que el equipaje sí llegó a su destino inicial, por lo tanto se empezó a generar mucha confusión en torno a esto. Además, la policía también reveló que sus investigaciones arrojaron que Elise ya se había intentado quitar la vida varias veces en el pasado. Según nuevos informes, Elise había intentado quitarse la vida el día 4 de abril en una estación de tren en Bangkok, y debido a esto fue llevada a un instituto de psiquiatría. Sin embargo, no está claro si este informe fue alguna vez verificado. Por su parte, la madre de Elise dijo que esto no ocurrió, que su hija estaba en un buen momento de su vida y que no tenía para nada intenciones suicidas. En una nueva investigación, la policía tailandesa comenzó a buscar a Raman Andreas, ya que se descubrió que él había abandonado rápidamente la secta en Koh Phangan después de la partida de Elise. Inicialmente hubo un problema de jurisdicción, ya que la policía de Koh Tao no tenía autorización para investigar en Koh Phangan, pero finalmente se llevaron a cabo registros en los edificios de la secta y se descubrió que Andreas se había ido a India a fines de abril o principios de mayo. Andreas sabía que las sospechas estaban sobre él tras haber sido descubierto que él abandonó la isla después de que Elise lo hiciera también. Así que decidió hablar con los medios de comunicación y dijo que en realidad él se fue porque su visa estaba a punto de vencerse y que su partida no estaba para nada relacionada con la partida de Elise.
Según su versión, durante el último tiempo que Andreas estuvo con Elise, conversaron muy poco, pero él no notó nada extraño en ella. Finalmente no se pudieron encontrar pruebas concluyentes que relacionaran a Andreas con la desaparición y muerte de Elise. Las investigaciones nunca pudieron establecer un vínculo directo entre ambos y finalmente las autoridades dejaron de considerar a Andreas como sospechoso en el caso. Lamentablemente la información sobre si hubo más avances en la investigación o no es bastante escasa. Tampoco se sabe si la policía le terminó entregando a la madre de Elise todos los documentos que ella estaba pidiendo, los papeles de la autopsia, fotografías de cómo se encontró el cuerpo de su hija y demás. Todo, al fin y al cabo, parece indicar que hasta hoy en día se siguen manteniendo las conclusiones iniciales, que Elise fue quien decidió quitarse la vida. Bueno chicos, este fue el caso de Elise de Alemán. Como ven, es un caso que puede resultar bastante extraño porque la información está confusa, en algunos lugares se dice una cosa, en otros se dice otra, hay muchas contradicciones, muchas incertidumbres en cuanto a la información. Muchos sucesos extraños sobre por qué Elise decidió bajarse del ferry inesperadamente, sobre si su maleta verdaderamente llegó a su destino inicial o si ella bajó con ella, no se sabe. Y sobre todo creo que lo peor de este caso es la poca transparencia, digamos, que tuvo la policía, porque si ellos están tan seguros de sus investigaciones, ¿por qué no le entregarían todos los documentos a la madre de Elise para que ella pueda, digamos, dejar de considerar que la muerte de su hija es realmente un misterio? A todo esto se le suma la cantidad de muertes extrañas que ya había habido en la isla y que siguieron ocurriendo después. Así que, no sé, está todo bastante extraño y es la verdad un poco difícil poder sacar conclusiones con la poca información y sobre todo las contradicciones que hay en las informaciones que se dan. Sin embargo, con los que les pude presentar me gustaría mucho leer en los comentarios qué opinan ustedes, qué creen que fue lo que pasó, si creen en la versión de la policía de que Elise decidió quitarse la vida o si no, quizás creen otra cosa y tienen su propia teoría. A mí particularmente me resulta difícil poder llegar a alguna teoría por la cantidad de problemas que hay en la información, pero sí considero que habría que dejarle un espacio a la duda porque de verdad que hay cosas bastante extrañas y cuestionables. Y bueno, yo si fuera la madre de Elise también seguiría insistiendo hasta que me muestren las pruebas específicas que me terminen dejando tranquila sobre lo que me está diciendo la policía. Es decir, buscaría realmente tener las pruebas en mis manos y si no, no descansaría hasta encontrarlas. Porque quién dice, quizás a Elise le sucedió algo totalmente diferente y quizás hay personas culpables que hoy en día están sueltas por ahí, no se sabe. Así que esto fue todo por hoy, espero que el caso les haya resultado de interés. No olviden dejarme en los comentarios su propia teoría, que las mejores teorías las voy a estar publicando más adelante en una publicación en mi blog. Así que tienen tiempo hasta los primeros días después de que está publicado este video. Antes de irme les dejo como siempre por acá mis redes sociales, por acá un botón para que puedan suscribirse y por acá videos y listas de reproducción recomendadas para ustedes. Muchas gracias por verme, les mando un beso enorme, cuídense mucho y yo los veo la próxima.